Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 96 de este podcast y vamos a estar hablando de por qué el cannabis abandonó el suelo o por qué la producción de cannabis, principalmente cannabis medicinal, abandonó el uso del suelo. ¿En qué crece el cannabis que se vende en farmacias de Canadá, Colombia, Israel? ¿En tierra? ¿En macetas con compost orgánico? No. En ninguno de esos casos. La respuesta les va a sorprender, pero no les voy a spoilear porque vamos a hablar de esto a lo largo del programa. De hecho que mi idea era hablar largo y tendido, pero voy a separar también este episodio en dos porque, bueno, para sacarle mayor partido, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué ya no crece tanto en suelo? ¿Por qué ya no crece en macetas con compost orgánico? Porque cuando hablamos de cannabis medicinal, ese que tiene que cumplir con estándares farmacéuticos, que va a tratamientos para epilepsia, dolor, cáncer, la tierra tradicional simplemente no alcanza. Hoy vamos a hablar de algo que suena técnico, digamos, pero que es fascinante. Los sustratos sin suelo para cannabis medicinal. Y más importante, ¿por qué esta tecnología, digamos, cambió completamente la forma en que se cultiva cannabis a nivel industrial? No les voy a dar un manual técnico, voy a contarles la historia de cómo pasamos del suelo, algo que usamos hace 10.000 años, a sistemas donde las plantas crecen en materiales inertes con nutrientes que se entregan directamente en solución. ¿Y por qué Paraguay, si quiere entrar al mercado farmacéutico global, necesita entender esto? Y de hecho que lo está entendiendo. Y antes de empezar, les invito a todos a que formen parte de la comunidad. Pueden hacerlo completando el formulario que está acá en la descripción del programa. En varios programas ya colocamos el enlace del formulario y se van sumando las personas y todas las personas que forman parte de la comunidad, todos los miembros de la comunidad de cannabis en Paraguay tienen acceso al guión completo, tienen acceso a los artículos en los cuales nos basamos para los guiones, al grupo de WhatsApp, al Telegram y a un montón de cosas más. Así es que no pierdas tiempo, acá está el enlace abajito en la descripción. Ahora, empecemos como siempre por el principio. ¿Qué tiene de malo la tierra? La verdad, nada. Si es que estás cultivando tomates, por ejemplo, en tu patio, pero cuando necesitas producir cannabis medicinal, que tiene que pasar por controles de calidad farmacéuticos, el suelo tradicional presenta varios problemas. Primero que nada, la variabilidad, ¿verdad? Porque cada metro cuadrado de suelo es diferente en cuestiones de pH, nutrientes, estructura, etcétera. O sea que dos plantas a 1 metro de distancia pueden tener condiciones completamente distintas, obviamente. Patógenos también, porque el suelo está vivo y eso incluye hongos, bacterias, nematodos que pueden enfermar, por ejemplo, a la planta. En cultivo al aire libre eso es manejable. En producción farmacéutica, donde cada planta vale cientos de dólares, un brote de Fusarium, de Pythium puede destruir cosechas. Ahora también la contaminación, porque el suelo puede contener metales pesados, puede tener residuos de pesticidas, no necesariamente porque se usen en el cultivo de cannabis, sino porque vienen de cultivos anteriores o cercanos, ¿verdad? Y la reproducibilidad también es importante. ¿En qué sentido? Y este es el más importante, porque las regulaciones como la GACP, que es la Good Agriculture, bueno, las prácticas, las buenas prácticas de agricultura y colecta en Europa y las buenas prácticas de producción en Canadá, por ejemplo, que son dos regulaciones de referencia, exigen que cada cosecha sea reproducible. Y en el suelo esto no se puede. ¿Por qué? Porque el suelo es muy variable, como ya dijimos, y la reproducibilidad implica que tenga el mismo perfil de cannabinoides siempre, la misma concentración de terpenos, la misma ausencia de contaminantes. Con el suelo es, no digo difícil, bueno, sí, imposible casi de garantizar. Por eso, cuando la industria del cannabis medicinal empezó a crecer de manera seria, digamos, después del año 2015, la gran mayoría de productores licenciados abandonaron el suelo. La idea de cultivar plantas sin suelo no es nueva, de hecho tiene más de 300 años. En 1699, un naturalista inglés llamado John Woodward hizo un experimento simple pero bastante revelador. Cultivó menta, mentaí, en diferentes tipos de agua. Agua de lluvia, agua de río, específicamente creo que era del río Támesis, y aguas residuales. ¿Cuál fue el resultado? La menta creció mejor en aguas residuales. Su conclusión fue
bastante revolucionaria para la época. Las plantas no se alimentan del agua, sino de los nutrientes disueltos en ella, decía. Esto obviamente contradecía siglos de creencias sobre que las plantas comían tierra. Pasaron 160 años hasta que en 1860 los científicos alemanes Julius von Sachs y Wilhelm Knop formularon las primeras soluciones nutritivas, que eran mezclas de sales minerales que podían alimentar las plantas sin el suelo. Y esto permitió estudiar exactamente qué nutrientes necesitaba cada especie. Pero el verdadero salto llegó entre los 1920 y 1930, cuando el doctor William Gericke o Gericke de la Universidad de California acuñó el término hidroponía, del griego hidro, agua, y ponos, trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los sistemas hidropónicos se usaron para producir vegetales frescos para las tropas, eh, principalmente estadounidenses, digámoslos, hay que decirlo, ¿verdad? Donde, obviamente, en Isla del Pacífico, donde no había suelo cultivable, digo bien, entonces se aplicaba la hidroponía. En paralelo, Asia también innovaba. Japón desarrolló la solución Yoshida para arroz y la fórmula Shoho para vegetales. Enshi Shoho o Enshi Shoho. Bueno, en fin. China creó también invernaderos solares que permitían producciones durante todo el año en climas fríos. Y allá por los años 80, entre 1980 y 1990, Sri Lanka y la India mejoraron el procesamiento de la fibra de coco, transformando un desecho, la fibra de coco, en uno de los sustratos que hoy son de los más utilizados. Para 1960, la lana de roca o rockwool, un material volcánico fundido y expandido, se reconoció como un sustrato hortícola también. En 1970, casi 1980, esto se combinó con fertilizantes sintéticos y plásticos durables para crear sistemas que hoy en día se utilizan bastante y se conocen bien. Y acá está el dato clave. China tiene aproximadamente el 60% del área global de invernaderos. La hidroponía no es una tendencia marginal, es agricultura mainstream a escala industrial. Y cuando hablamos de sustratos, están los tres gigantes: la lana de roca, rockwool, eh, la turba también, y la fibra de coco. Entonces, cuando hablamos con cultivadores, o cuando se hablan, mejor dicho, con cultivadores comerciales de cannabis medicinal, estos son los tres sustratos que dominan la conversación. La lana de roca, hablemos de ella brevemente. Imagínate o imagínense que agarran roca volcánica basáltica, eso se funde, se derrite a 1600 grados Celsius y se hace girar a altísima velocidad. El resultado son fibras minerales, como una lana de vidrio, pero hecho de roca. Esas fibras se comprimen en cubos, bloques o losas. Y las propiedades son bastante impresionantes. Tienen una porosidad del 91 al 96%, significa que casi todo el volumen es aire o agua, que le viene súper bien en cuanto a oxígeno a las raíces. El pH es neutro, aproximadamente 7,5, y casi cero capacidad de intercambio catiónico, o sea que no retiene nutrientes. Suena mal, pero es lo contrario, significa control total. Cada gota de fertilizante que le das llega a la planta. Entonces se puede ajustar bastante la nutrición en tiempo real, digamos. En cuanto a la esterilidad, sale del horno a 260 grados. No tiene patógenos porque a esa temperatura nada vive casi. Semillas tampoco tiene, no tiene malezas, no tiene contaminantes. Y es bastante uniforme. Cada cubo de la lana de roca es idéntico, lo que es oro para operaciones farmacéuticas, por la reproducibilidad. ¿Cuál es el problema en todo caso? Porque todo tiene un pro y contra, ¿verdad? No es biodegradable, porque, bueno, por lo que está hecho, ¿verdad? Por, por el material del cual se fabrica. Y después de usarlo, termina en vertederos. Y la producción es energéticamente intensiva. Estamos hablando de fundir roca a temperaturas muy altas. Pero a pesar de eso, la lana de roca sigue siendo el estándar de la industria por su reproducibilidad y la compatibilidad con sistemas de riesgo digo bien, con sistemas de riego de precisión, por goteo, ya sea la que adopte la empresa en cuestión. Ahora, la fibra de coco, o la conocida en inglés como coconut coir,
Hablemos también de ella. Vamos a hablar de las tres grandes. Cuando procesas cocos para hacer cuerdas, cepillos y alfombras, lo que queda es una fibra corta y un polvo llamado pit. Históricamente esto se desechaba, era un desecho, hasta que en 1980 alguien se dio cuenta y dijo, ¿y si usamos esto como sustrato? Hoy el coco coir es el principal competidor renovable de la lana de roca. Tiene una alta retención de agua, puede retener hasta 8 o 9 veces su peso en agua. Tiene una conductividad eléctrica moderada a alta, a diferencia de la lana de roca. El coco sí retiene nutrientes, esto es buffer, estabiliza las fluctuaciones. El pH es ligeramente ácido entre 5,2 y 6,8, lo que se indica como que ideal para el cannabis. Y es renovable, es un subproducto agrícola. Cuando termina su ciclo es biodegradable también. ¿Cuáles son los desafíos con la fibra de coco? La variabilidad. No todos los cocos son iguales. Entonces, dependiendo de dónde vienen, India, Sri Lanka, Vietnam, México, pueden tener diferentes niveles de sodio, potasio, cloro. Obviamente, el cloro del agua salada usada en el procesamiento también puede quedar atrapada en la fibra, digamos. También requiere un pretratamiento. Hay que lavar el coco con soluciones de calcio para remover el exceso de sodio y potasio. Si no, estos compiten con el calcio y el magnesio y causan deficiencias en la planta. Y en cuanto a riesgo de patógenos, bueno, es orgánico, entonces puede traer hongos, plagas, como mosquitos de hongo, por ejemplo. Pero con manejo adecuado, Coco ofrece lo mejor de ambos mundos, sostenibilidad y rendimiento. Hablemos ahora de la turba, conocido como musgo sphagnum. Sphagnum. Esto voy a publicarlo sin editar porque en serio cuesta algunos nombres. Musgo sphagnum pit o turba. Vamos a decirle turba para no modificar, para no complicarnos, mejor dicho. La turba es un material, o mejor dicho, es materia orgánica parcialmente descompuesta, principalmente de este musgo que es súper difícil de pronunciar, sphagnum, que se formó en pantanos durante miles de años y ha sido el sustrato hortícola clásico por décadas. La retención de agua es excepcional, 600 a 1200% de su peso, sí, así, 600 a 1200% de su peso. Con la conductividad eléctrica moderada, es un buffer natural y el pH es ácido, entre 3 y 5, lo que se puede ajustar, por ejemplo, agregando cal. Pero hay un problema enorme. La turba no es renovable en escala humana. Los pantanos de turba tardan miles de años en formarse y cuando los drenas para extraer turba, liberas dióxido de carbono almacenado durante milenios. Globalmente los pantanos drenados emiten aproximadamente entre 1,9 gigatoneladas de dióxido de carbono, equivalente anuales, cerca del 5% de las emisiones antropogénicas totales. O sea, el 5% del CO2 que genera el hombre es por causa de estos pantanos drenados. Se drena y se libera. Los análisis de ciclo de vida muestran consistentemente que la turba tiene uno de los mayores impactos climáticos de todos los sustratos. Por eso, países europeos están regulando o prohibiendo su uso. Entonces la industria está buscando reemplazar la turba y los principales, digamos, las principales opciones son la lana de roca o la fibra de coco. Ahora, además de los tres grandes, hay materiales que se usan solos o más comúnmente como aditivos para mejorar propiedades. Por ejemplo, la perlita. La perlita es vidrio volcánico expandido. Se calienta a 1000 °C, explota como un pororo, como palomitas de maíz y queda un material blanco, liviano, poroso, tiene excelente aireación, pero baja retención de agua, por eso rara vez se usa solo. Se mezcla con coco o con turba, típicamente 10 al 50% para mejorar el drenaje por sobre todo. También está la vermiculita, que es un mineral de mica expandido térmicamente, a diferencia de perlita. Vermiculita tiene alta retención de agua, una conductividad eléctrica moderada alta. Se usan mezclas con perlita. Comúnmente 2 de perlita por uno de vermiculita. Para balancear la aireación y la retención se hace eso. Después está la arcilla expandida, que se fabrica calentando arcilla seleccionada. Es una arcilla especial. Se calienta a 1100, 1200 °C en hornos rotativos. Y el resultado son bolitas cerámicas porosas de 4 a 16 milímetros. Y es extremadamente durable y reutilizable. Puedes esterilizarlo, puedes volverlo a
reusar en múltiples ciclos, ideal para sistemas de recirculación como la Deep Water Culture o el cultivo de aguas profundas, ¿verdad? O sistemas de goteo. Lo interesante es que cada uno tiene su nicho. No hay un, digamos, entre comillas, mejor sustrato universal. Depende del sistema de cultivo, del presupuesto y obviamente de las prioridades. Ahora, la pregunta que todos quieren saber, ¿qué sustrato produce más? Un estudio comparó fibra de, bueno, rockwool, mezcla de turba y perlita y fibra de coco en cannabis. El resultado clave, el crecimiento vegetativo, rockwool mostró, que es la lana de roca, mostró mayor peso seco de hojas y tallos comparado con la turba y el coco. El índice de área foliar en la fibra de, perdón, en la lana de roca fue significativamente mayor. El área foliar sería el tamaño de hojas, por ejemplo. Y eso se traduce en un cáñamo más vigoroso. Tiene mayor superficie fotosintética. En cuanto al desarrollo de raíces, acá las cosas se invirtieron un poquito. El coco mostró mayor peso seco de raíces frente a la lana de roca y la turba. Y esto probablemente se debe a que el coco retiene menos agua que la que la lana de roca, obligando a las raíces a expandirse más para buscar humedad. Entonces, como que le obliga a la planta a que sus raíces crezcan más. En cuanto a la absorción de nitrógeno, también hubo algunas diferencias, principalmente la concentración de nitrógeno en hoja fue significativamente mayor en roca que en coco y turba, y esto se correlaciona con un mayor contenido de clorofila y la capacidad fotosintética de la que hablamos hace un rato. En cuanto al rendimiento de flores, el estudio mostró que los tres sustratos produjeron rendimientos similares entre 20 y 27 gramos de flores por planta, y eso es flor seca. Y la diferencia no fue estadísticamente significativa, según mencionó el estudio. Ahora, en cuanto a los cannabinoides, acá está el hallazgo, digamos, más importante o más interesante. La concentración de CBD no difirió significativamente entre sustratos. ¿Qué significa eso? Que el perfil de cannabinoides es principalmente genético, no es impulsado por el sustrato. Siempre y cuando la nutrición sea adecuada, la planta va a expresar su potencial genético. El sustrato afectó o afecta cuánto crece la planta en biomasa, digamos, pero no qué produce, específicamente cannabinoides. Y esto es crucial para entender la producción farmacéutica. Siempre la planta que vos le des los nutrientes y todo lo demás se mantenga constante va a producir lo mismo. Entonces, ¿por qué el cannabis medicinal abandonó el suelo? Porque la medicina moderna exige reproducibilidad, limpieza y control total, en lo posible el mayor control. Y el suelo tradicional no puede garantizar eso. Los sustratos sin suelos permiten la uniformidad, como ya dijimos, la higiene, la precisión nutricional, múltiples cosechas anuales y, por sobre todo, algo bastante fundamental, el cumplimiento regulatorio. La lana de roca sigue siendo el rey por su rendimiento, pero enfrenta críticas ambientales hoy en día. El coco es el campeón de sostenibilidad, pero requiere más manejo. Y la turba tiene historia, pero futuro incierto. Así que esto no es solo teoría, es la realidad de cómo se produce cannabis medicinal hoy en Canadá, Israel, Alemania, Colombia. Paraguay, si quiere entrar seriamente al mercado farmacéutico, necesita entender que el suelo quedó atrás. Y yo conozco algunos casos que ya abandonaron también el suelo acá en Paraguay y están cultivando cannabis con fines medicinales en sustratos. En el próximo episodio vamos a profundizar esto y vamos a hacer una batalla directa entre los sustratos, ver quién gana en qué categoría y hablar de las alternativas emergentes como biochar y vidrio espumado. Y sobre todo, ¿qué significa esto para la sostenibilidad? Porque producir cannabis en lana de roca volcánica, no biodegradable, regado con fertilizantes sintéticos bajo luces LED, ¿es realmente sostenible o estamos creando un problema ambiental nuevo mientras resolvemos uno médico? Voy a dejarles hasta ahí. Nos vemos la próxima semana y antes les dejo tres preguntas, como siempre, y les leo los comentarios acá en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Instagram, en el grupo de la comunidad. ¿Debería Paraguay priorizar sustratos renovables como el coco, incluso si eso significa menor productividad inicial, o maximizar rendimientos con lana de roca para ser competitivos internacionalmente? Segunda pregunta, si los cannabinoides son principalmente genéticos y no dependen del sustrato como lo demostró este estudio que mencionamos, ¿qué tan importante es realmente la elección del medio de cultivo? ¿O estamos sobrecomplicando algo que la genética ya resuelve?
Y 3. ¿Es sostenible fundir roca a 1600 grados Celsius para cultivar plantas? ¿O es un mal necesario para producir medicina estandarizada y segura? Bueno, nos escuchamos la próxima. Les leo en los comentarios. Hasta entonces, infórmense, cuestionen y usen responsablemente. Será hasta la próxima. Chau, chau.